Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Voy a apagar esto. Ok, espero que muy bien. Bienvenidas a este webinar del reto de la lectura de la Biblia a la palabra 2021 y ya estamos en la semana 29. Este es el webinar que corresponde a la semana 29. Y bueno, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Muchas de ustedes han seguido este plan ya por varios años, otras apenas están integrando, y este plan es algo que tiene maravilloso, es que siempre te puedes integrar, siempre. No tienes que esperar a que comencemos un nuevo plan para integrarte. Está diseñado justamente con una de las ventajas que tiene, que yo le veo muchísimas, pero una de las ventajas que tiene es esa, que siempre es un buen momento para integrarte a este reto de lectura de la Biblia. Me han preguntado porque muchas personas que apenas están integrándose van a nuestro sitio web vamosalapalabra.com, ven el plan y sorpresa, acaba en mayo. Entonces me preguntan, ¿y qué pasa en los siguientes meses, de junio, julio y agosto? ¿Qué hay ahí? En junio, julio y agosto tenemos otro plan de lectura que es el Nuevo Testamento. Nos enfocamos en el Nuevo Testamento y ese plan lo vamos a cambiar, vamos a publicarlo cerca de la fecha para empezar. Entonces, bueno, les aviso eso, siempre tenemos un plan. Y acuérdate que si hoy estás viendo este webinar y te intriga, ve a la página, descarga tu plan y hoy empieza a leer lo de hoy. Esa es la idea. Hoy leemos lo de hoy. Si 3 días no leíste, hoy leemos lo de hoy. Si un mes no leíste, hoy leemos lo de hoy. Nos queremos aprender a poner este hábito de lectura de la Biblia, y una de las maneras es no dejando que la culpabilidad de lo que no leímos nos detenga a perseverar en la palabra. Entonces, continuemos, sigamos viniendo. Es de verdad importantísimo estar inmersas en las Escrituras. No podemos ni entender el mundo, ni entender nuestra propia historia, ni conocer a Dios, nada, si no estamos inmersas en las Escrituras. Necesitamos conocer la narrativa bíblica, conocer la historia de la Biblia de principio a fin, toda, una y otra vez, hasta que el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la semana 29. Y no tengo abierto mi documento con lo que voy a enseñar. Imagínense qué mal. Ok, ya. Entonces, bueno, esta es la semana 29. Vamos a orar y después vamos a ver cuáles son las lecturas de esta semana. Este cuadro estoy en otro lugar diferente de donde siempre grabo. Ya lo traté de enderezar y a lo mejor, si están como yo, las está volviendo locas, que no sé si se ve chueco o está chueco. No sé, está raro, pero estoy así como me siento un poco mareada. Ok. Vamos a orar. Una oración basada en alguna parte de algunos pasajes de Eclesiastes. Padre, te damos gracias por darnos dones y regalos que vienen de tu mano. Los recibimos con gratitud y oramos que tú nos des también el don de disfrutarlos. Padre, ayúdanos a crecer en contentamiento y a no quejarnos de nuestra situación y a no envidiar otra situación y otras personas. A medida que empezamos las lecturas de esta semana, Padre, te pedimos que nos ayudes a recordar siempre el fin, que temer tu nombre y guardar tus mandamientos es nuestro deber, y que en esto es que vamos a encontrar satisfacción y gozo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, bueno, leemos ahora Eclesiastés. Esta semana, ¿qué vamos a leer? Semana 29, lunes 22 de marzo del 2021. Tenemos que dar las fechas siempre en estos YouTubes y cosas así, ¿no? Porque si no lo vuelves a ver y ya no sabes de qué y te confundes. Estamos hablando del plan de lectura de este webinar corresponde a las lecturas del 2021. Quiero hacer otro paréntesis aquí. Otra pregunta que recibimos constantemente es
cambian el plan de año a año. La verdad es de que cambiamos poquitititas cosas. Simplemente el plan ya lo tengo bien establecido. Lo único que cambio son a veces alguna cosa aquí y allá para que coincidan las fechas, para tener días de ponernos al corriente en lugares claves. El plan está, siempre digo que es un plan hecho a mano, como un pan hecho a mano así, ¿no? Esa idea de no metemos todo el texto de la escritura y lo metemos a un programa que nos los divida por días y así, no, está muy planeado. El lunes vamos a acabar de leer Job y si notaron, no leíamos exactamente lo que cada personaje decía en el día, o sea, no dejábamos a la mitad y entonces ya no sabías ni quién hablaba, ¿no? Solamente en el de Job y Eliú, que son hasta el final más largos, los tuvimos que leer en varias, pero de ahí en fuera, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces cambiamos algunas mini cositas aquí y allá, pero es un plan hecho a mano que encaja perfectamente por día y por los meses y en fin. Ok. Entonces, el 22 de marzo del 21 terminamos Job, del 28 al 40, del 38, perdón, Job 38 al 42. Después, el martes 23 tenemos un día de ponerse al corriente, día perfecto para, si te falta un poquito aquí y allá lo acabes, si te falta muchísimo o apenas te vas a reintegrar, es perfecto día. Tenemos una lectura opcional para las que van al corriente o las que se están integrando apenas, que es Filipenses, toda la carta de Filipenses en una sentada. Recordemos que empezamos con Filipenses, justo antes de leer Job leímos Filipenses, nos enseña cómo pasar una prueba con gozo y fiel y también cómo ser un amigo en las pruebas, no como los amigos de Job que ya hemos hablado de ellos. Entonces, y otra vez, entonces quiero cerrar con la opción de leer Filipenses otra vez, que me parece bien interesante como volver a recordar cómo hacerlo. Después, miércoles 24, Eclesiastés 1 al 6, jueves 25 de marzo, Eclesiastés 7 al 12, viernes 26 de marzo, Santiago 1 al 5 y Salmo 47, y sábado 27 de marzo, la primera carta de Timoteo del 1 al 6. Y ahí vamos, esas son nuestras lecturas de la semana. Ok, la semana pasada casi realmente terminamos de leer Job y una de las cosas que no podemos perdernos, no se nos olvide, empezamos, la primera vez que hablamos de Job en el primer webinar, hablamos de cómo Job, que el Nuevo Testamento, nos dice exactamente cuál es la lección que no debemos de perdernos acerca de Job. Y esto es, lo vemos en el libro de Santiago 5:11. Dice, han escuchado de la perseverancia, de la paciencia de Job y han visto cuál es el propósito, el fin que Dios tuvo, el propósito del Señor, que es que el Señor, mostrarnos el Señor de su carácter, que Él es muy compasivo y muy misericordioso. Claro que lo acabo de parafrasear. Entonces, esto es clave de entender esto, clave de entender que esto es lo que necesitamos recordar. El Señor es muy compasivo y muy misericordioso. Y eso lo he mencionado ya antes, es interesante notar que cuando lees Job, si no tienes esta lección, esta clave que el Señor mismo nos está diciendo de cómo ver y cómo leer Job, probablemente en nuestra mente lo vamos a ver como cómo es posible que el Señor permite estas cosas, ¿no? Mas, sin embargo, el Señor nos está diciendo que eso nos debe de ver que el Señor es muy compasivo y muy misericordioso. Si terminas con otra conclusión diferente que esta leyendo Job, el problema está en tu percepción, no en el Señor, o en lo que el Señor nos quiere enseñar. Vemos que en medio de nuestros problemas, y esto nos ayuda a entender también en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestro torbellino, es que vemos que Dios es todopoderoso, omnipotente, gobernando cada aspecto de nuestra vida con su providencia y que en medio aún de ese torbellino, aún de esa tormenta, Él es muy compasivo y muy misericordioso. Bueno, vemos también que Job era un hombre que temía a Dios y al que Dios amó muchísimo, ¿no? Y exactamente porque Job amó
porque Dios amaba a Job, es que pasó las cosas por las que él pasó. Ajá. O sea, las cosas que le pasaron no fue por otras circunstancias, sino por esto que él está viviendo. Ajá. Entonces, eso es algo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y vemos que Job tiene la necesidad de un mediador, y eso ya también lo vemos cómo se cumple en Cristo finalmente, ¿no? Él ve con fe lo que sabe que vamos a necesitar: un mediador, justicia, tener paz con Dios, paz con los que están alrededor. Él sabe perfecto que si no empieza con paz con Dios, no va a poder tener paz con los de alrededor, en fin. Bueno, hoy vamos a enfocarnos un poquito en Eliú. Ajá. Él fue el amigo que habló al final y no es reprendido por Dios. Él habla en los capítulos 32 al 37. Algunos comentaristas dicen que Eliú estaba como en el mismo grupo, en el mismo sentir que los amigos de Job, pero sin embargo vemos que Dios no. Ajá. En el capítulo 42 vemos inclusive cómo Job mismo reconoce esto. Job se voltea contra sus otros 3 amigos y a ellos los reprende, pero Eliú no está mencionado ahí, por lo que nos da a entender que Eliú tenía algo más que decir, diferente a lo que ya se había dicho. Eliú, en el capítulo 32, leemos que él va a estar en desacuerdo con la conclusión a la que los otros amigos llegaron y también con el argumento de Job. O sea, él va a estar en medio. Él no está a favor de los 3 amigos ni tampoco 100% con Job. Sus palabras entonces nos van a llevar a otro lugar. Y entonces vamos a ver qué dice. En el capítulo 33 vemos que Eliú ve a Job un orgulloso en medio de su sufrimiento, y él le dice: lo que yo veo es que en tu sufrimiento has estado hablando con orgullo, que es diferente a porque eras orgulloso te sobrevinieron estas calamidades, que es un poco una de las cosas que los otros amigos estaban diciendo. Ellos estaban diciendo: seguramente hay un pecado que no te has arrepentido o que estás ocultando y que no quieres confesar, y como consecuencia directa de ese pecado no arrepentido es que estás pasando por estas consecuencias. No, Eliú no ve esa relación. Él entiende que Dios puede traer ese crecimiento, que Él puede traer ese crecimiento y esas pruebas simplemente porque Él ama a sus hijos y quiere hacernos crecer, de pasar de primero de primaria a segundo de primaria, ¿no? Hay exámenes, hay pruebas, y Él nos da la paciencia. Tenemos que ser probados, y hay dos razones por las que somos probados. Una es por disciplina directamente, que viene como consecuencia directa de un pecado, o puede ser simplemente porque Dios nos ama tanto, muchísimo, como a Job, como a Jesucristo, como a Esteban, ¿no? Esteban, cuando fue martirizado, ¿no? Y todos los mártires en la historia de la iglesia no fueron martirizados por una consecuencia de su pecado directo. No, fueron martirizados porque Dios les dio el privilegio de sufrir a causa de su nombre y para gloria de su nombre. Y es algo que nuestra mente pequeña no va a alcanzar a comprender en su totalidad. Pero vemos cositas aquí y allá que nos apuntan a eso y nos hacen entenderlo y nos ayudan a entenderlo. Entonces, aquí vemos los amigos de Job están diciéndole: lo que es tu calamidad es directamente consecuencia de un pecado que no te arrepentiste y que seguro estás ocultando. Job dice: no, ya revisé mi corazón, el Señor lo sabe, quisiera que hubiera un mediador que me pusiera bien y que me hiciera que estos se callaran y vieran que no es así. Y Eliú, más o menos, él es el que puede ver esto, pero Eliú ve que en medio de su defensa de Job hay orgullo, y es diferente, eso es diferente. Eso lo vamos a ver en el 33, el 8 al 12. John Piper
Dice, me gusta lo que dice acerca de la enseñanza de Liu. Dice, la enseñanza de Liu es entonces que la aflicción hace sensitiva a la persona, a la persona que ya es justa, o no a un incrédulo, sino a una persona justa, a darse cuenta del pecado que todavía está en él y ayuda a que salga a la luz y podamos renunciar a él. El sufrimiento abre el oído de los justos, como en 38:10, y para ver y escuchar lo que tenemos que escuchar acerca de dónde está nuestro corazón. El salmista hizo lo mismo en el Salmo 119:71, cuando dijo, bueno ha sido para mí haber sido afligido, ¿no? Porque entonces pude aprender tus mandamientos. Entonces hay dimensiones en la piedad, en el caminar con el Señor, que solamente vienen a través de la aflicción. Eso es algo muy interesante, y este es lo nuevo que trae el Liu a la mesa, es el nuevo argumento que trae el Liu a la mesa. Que los justos sufren el fuego de la destrucción, no necesariamente por causa de un pecado directo, sino para ser refinado, para que salgamos como oro. Para el justo, para los hijos de Dios, las aflicciones no vienen como un castigo, sino como para curarnos. No son punitivas, sino curativas. Y eso es algo interesante. Claro que volvíamos a hablar, mencionamos esto en alguno de los otros webinars de Job. Y es que, ¿qué tenemos que hacer nosotras cuando pasamos por una aflicción tremenda? Lo primero que tenemos que hacer es ir al cuarto de oración y decir, Señor, ¿por qué vino esto? ¿Hay algún pecado? ¿Esto viene como disciplina? ¿Es una disciplina que está tratando de llamarme la atención para que finalmente suelte y me arrepienta de este pecado? Ves tu corazón a la luz de la palabra. Señor, escudriñame, muéstrame si hay en mí pecado escondido, y esto está viniendo. O a lo mejor lo sabes directamente, has estado viendo pornografía, estás chismeando todo el tiempo con todo el mundo, tu corazón está lleno de amargura. O sea, hay algo que tú sabes que está ahí inmediatamente y dices, Señor, perdóname, a lo mejor me estás llamando la atención a través de esta gran aflicción. Pero a lo mejor también dices, no, o sea, analiza tu corazón y dices, Señor, he estado tratando de vivir piadosamente, mi corazón, he estado cada día, me arrepiento de mis pecados, cada día busco tener un corazón limpio delante de ti, vengo cada día y me meto a tu palabra para que tu palabra me lave, ¿no? Entonces digo, Señor, de verdad no veo conexión directa entre la aflicción y la vida que estoy llevando. Entonces recibo esto como un horno de fuego al que me estás enviando, y te pido sabiduría, como dice Santiago en 1 también, para pasar esta prueba. No voy a poder pasar esta prueba como sea si no me das sabiduría de lo alto. Entonces vemos en Santiago 1 se los recomiendo, si lo pueden añadir hoy domingo, que voy a publicar este webinar, o el día de ponerse al corriente, leer, o en otro ratito, Santiago 1, ¿no? Básicamente Santiago nos habla de esto una y otra vez, ¿no? No, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y continúa, y después acaba justamente Santiago diciéndonos, y vean a Job, un ejemplo de paciencia. Y Job, ¿cómo obtuvo toda esa paciencia? ¿Cómo fue que Job se hizo un ejemplo de paciencia? No fue sentado en su casa, fue en medio de la aflicción. La aflicción física, la aflicción emocional, la aflicción real que estaba viviendo, y además la aflicción de tener que pasar todos estos días y estas conversaciones con los amigos, ¿no? Que fue seguramente difícil. Entonces, bueno, muy interesante todo esto. En medio de este torbellino de palabras y de gran confusión, Dios habla. Y bueno, podemos decir inclusive que es bien interesante ver que no nada más Dios habla cuando llegamos al final del Dios, sino que Dios lo primero que hace es preguntar, y me hace recordar muchísimo Génesis. ¿Se acuerdan cuando leímos Génesis? Lo primero que vemos ahí, la primera conversación que tenemos con el hombre es no el hombre haciéndole preguntas difíciles a Dios, sino Dios haciéndole preguntas difíciles al hombre. Es ¿en dónde estás? ¿No? Y luego también se acuerdan con Caín y Abel, también llega y le dice, ¿dónde está tu hermano? O sea, Dios es el que tiene las preguntas difíciles, realmente es Dios para los hombres. Entonces aquí también Dios empieza a preguntarle a Job, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre?
¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Job? Job guarda silencio. ¡Qué gran lección! Ajá. Si venimos a Dios con preguntas, tenemos que estar listos a escuchar su respuesta y a lo mejor su respuesta va a ser una serie de preguntas. Eso es algo bien tremendo. Después, entonces, tenemos dos capítulos enteros de preguntas. Y Dios reta a Job. Le dice, vístete como un hombre, voy a preguntarte, ¿no? Es de verdad tremendo. En el 40 de los versículos 7 al 9. ¿Eres tú como yo? ¿Vas a decirme que estoy bien o que estoy mal? Y bueno, ahí termina. El libro termina como todas las historias acaban para los hijos de Dios, con Dios teniendo la última palabra. Y Dios no deja a Job en las cenizas, sino que lo levanta y lo restaura. Y eso es la manera en que Dios ama terminar las historias de su pueblo. En Romanos después vimos, ya también leímos Romanos, vimos el corazón del evangelio explicado en detalle, vemos cómo todo es increíble. No podemos resumirlo en un mini webinar, ¿no? Pero el capítulo 11, en el versículo 33 al 38, vemos cómo Pablo explota en una doxología a Dios, que es el que salva y redime, y eso es de verdad de muchísimo verlo. Me encanta ver esa parte en capítulo 11 de Romanos, versículos 33 al 38. Lo quiero traer unido con lo que estamos viendo, porque esto es exactamente lo que Dios le dijo a Job, ¿no? La respuesta a todas nuestras preguntas es Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor. Es el que ha sido colgado en el madero, fue sepultado y resucitó y nos ha dado vida eterna. Y nuestra respuesta a eso debe de ser esta gran doxología como la que en la que Pablo sale ¿no? diciendo en Romanos. Entonces, no importa en dónde estés tú hoy, yo te animo a que dejes de hacer esas preguntas. Busca, en cambio, la única respuesta, que es Cristo, el hombre Dios, ¿no? El unigénito Hijo de Dios, que fue enviado por nosotros como un ejemplo de humildad y perseverancia en las pruebas, como también ya lo leímos en Filipenses y lo vamos a leer en el día de ponerse al corriente. Entonces, busca estar en oración. Esta semana que viene vamos a terminar el lunes, Job, que es esto que acabo también de mencionar, más o menos. Y bueno, vamos a empezar también a leer Eclesiastés. Eclesiastés es increíble, vemos paradojas, vemos enigmas. Y es un libro que muchas veces está mal entendido porque parece un libro pesimista a primera instancia si no lo sabemos leer, como Job. Si no sabes leerlo y te concentras en oraciones, nada más en esta oración o en esta oración o en este versículo o en este versículo, te confundes, Job. Te confunde, Job. Tienes que ver todo el libro, ver quién está hablando quién, cuál es la narrativa, qué le contesta quién a quién, y al final, qué es lo que Dios dice acerca de cada argumento. Es lo mismo con Eclesiastés. Leyéndolo todo, por eso lo vamos a leer nada más en 2 días, leyéndolo todo en bien poquito tiempo, nos ayuda a entenderlo muchísimo mejor. Esto es algo que amo de este plan de lectura. Y si han visto los webinars, llevamos 29 webinars y casi en los 29 webinars he dicho, leer porciones más largas de las escrituras nos ayuda muchísimo a tener una mayor comprensión, mayor claridad y a hacer conexiones mucho más fácil entre un libro y el otro, y entre esta historia y la otra, y rápido, y bien rápido, entre comillas, vuelves a regresar a esos pasajes y entonces más lo traes todavía fresco. O sea, piensen que en un año ya vas a estar otra vez leyendo Job y Eclesiastés. Y en medio leíste muchas veces, más de una vez, las cartas del Nuevo Testamento, que es el comentario inspirado del Antiguo. Entonces vas diciendo, ahora entiendo esto, ahora entiendo esto. Ahora, cuando llegues a los pasajes que mencionan Job en Santiago, en junio, julio y agosto que leemos el Nuevo Testamento, cuando nos toca leer Santiago, vas a llegar a Santiago y veas Job y vas a decir, perfecto, sé exacto Job, no nada más el nombre. Pero bueno, Eclesiastés es así. En ese Eclesiastés es
Es como Proverbios, es un libro que no es como una pintura de estas de pintar por número, ya sabes que es así. No, es un libro que está en los libros de sabiduría. Quiere decir que es un libro que nos tiene principios y lo tenemos que leer con sabiduría. Es un libro de sabiduría. Ajá. No, entonces vamos a ver aquí qué es lo que el Redentor, nuestro Señor, está haciendo en nuestra vida, en el mundo pecaminoso, en medio de gente no creyente y de idólatras y cuando los vemos prosperar. Ajá, es diferente, se dan cuenta, conecta un poco con Job. Porque a uno de sus amigos, Job de hecho usó uno de los argumentos de decirles, no es cierto, vean cómo los impíos no están viviendo en un pecado, no están viviendo una aflicción como la mía, sino están siendo prosperados y su pecado es evidente, ¿no? O sea, él mismo usa Job ese argumento para decir, no es cierto. Y Eclesiastés lo vuelve a tomar, todos lo vemos, Proverbios lo toma, ¿no? No todo es exactamente, sí creemos que lo que sembramos cosechamos, es un principio bíblico, pero no necesariamente toda la cosecha que vemos es porque hay una, o sea, no cada vez que ves a alguien que está en aflicción tienes que asumir inmediatamente que tienen un pecado escondido o que tienen falta de fe, como el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Que es tristísimo ver cómo están atrapados en esta filosofía como de estoicos, ¿no? O sea, es como ni siquiera me atrevo a decir que me siento mal, o sea, ni siquiera me atrevo a decir que estoy doliéndome, que estoy sufriendo, que estoy pasando por una aflicción, ni siquiera me atrevo a decirlo porque no quiero confesar algo malo, ¿no? Es súper, súper fuerte. Pero bueno, Salomón escribe Eclesiastés, es lo que más se cree. Yo, por lo que he estudiado, también estoy en ese grupo. Es lo más aceptable, que Salomón escribe el libro de Eclesiastés al final de sus días. Y esto es increíble porque Salomón, entonces, vemos, se arrepintió claramente de su infidelidad a Dios cuando estuvo casado con tantas mujeres y construyó templos para todos los dioses de todas sus esposas que tenía, e inclusive él ofreció sacrificios en ellos. Entonces vemos, es de mucho ánimo ver eso, que él claramente, y termina, entonces sus días los termina fuerte, no como un pesimista, sino un optimista, a pesar de todo lo que él pecó, a pesar de todo, ¿no? Él entiende que él ahora entiende en dónde está el verdadero gozo. Él entiende que la vida es vapor, ¿no? Como el viento, como el humo. Y que solamente los que son de Dios, los hijos de Dios, pueden disfrutar los regalos, los dones que Él nos da, aun cuando esos dones son viento. Y eso es algo bien interesante y lo he mencionado en el podcast Mujeres de la Palabra en algunos episodios, y es esta idea de, ¿se acuerdan de ese himno? Que la verdad nos encanta, ¿no? Y tiene o sea, no estoy diciendo que está mal ese himno, pero hay que pensarlo, ¿no? El de, pon tus ojos en Cristo, ¿no? Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor, ¿no? Entonces, cuando vemos que, dice este himnito, ¿no? Que cuando vemos a Cristo, todo lo que está aquí en la tierra se evaporará. Pero Eclesiastés nos dice otra cosa. Eclesiastés nos dice, sí, todo eso no tiene valor comparado con las riquezas de Cristo. Todo eso, como dice Pablo, para mí todo eso es basura, es perderlo. Pero por Cristo. Pero si tengo a Cristo y de Él recibo los dones que tengo, si de Él recibo la casa, la comida, el pan, la tortilla, el vino, el queso, una familia linda, una mesa, una sala, alguien te da una oportunidad de una vacación, en fin, todo lo que Dios te da, todo, la ropa, los zapatos, piensa en todo lo que el Señor te da. Todo lo que el Señor te da, lo que Dios te da. Entonces, si tienes a Cristo y además puedes recibir del Padre los dones y los regalos que Él te da, aun cuando son vapor, aun cuando no son nada, los recibes con gratitud. No somos estoicos otra vez, no estamos negando lo físico. La encarnación claramente nos vino a enseñar que
que lo físico importa. El Padre envió a su Hijo a tomar el cuerpo físico, ¿no? No estamos en contra de lo físico, no queremos llegar ahí, que a veces parece que somos ahí, tratando de buscar a Cristo y lo espiritual. Entonces negamos lo bueno que hay en los dones que el Señor nos da. Y Eclesiastés nos enseña que sí, todo eso es vapor, todo eso se va a acabar, pero es un don de Dios y mientras Él nos da la capacidad de disfrutarlo. Entonces, bueno, Eclesiastés tiene 2 temas principales, que esto lo aprendí de mi pastor en una serie que dio sobre Eclesiastés y un libro que escribió también sobre un comentario sobre Eclesiastés. Y dice, los 2 temas son, uno es bajo el sol, que se refiere a la vanidad y de estos ciclos que continúan, ¿no? Y no acaban. Y número 2, el gran don de Dios, que es este regalo, el gran regalo de Dios, es el regalo de ser capaces de disfrutar la vanidad, el vapor de estos ciclos y de la vida en sí. O sea, sí, mi vida es vapor, sí se va a acabar bien rápido, pero el misterio de Eclesiastés es que puedo entender que mi vida es vapor, pero al mismo tiempo puedo entender que es un regalo de Dios y lo voy a disfrutar. Esa es la diferencia, eso es lo que Eclesiastés nos dice. Me encanta el ejemplo que Pastor Wilson, nuestro Pastor Douglas Wilson dice en su libro, creo, no en una predicación, sí en el libro, dice, ¿quién es más rico? ¿El hombre que tiene una lata de duraznos y un abrelatas o el hombre que tiene 1000 latas de duraznos, ¿no? En conserva, pero no tiene abrelatas? Sin Cristo, el hombre más rico lo único que puede hacer es chupar la lata y tratar de ver si sabe algo, ¿no? Es lo mismo. O sea, en Cristo tenemos esta lata de duraznos, por así decirlo, que es la vida, los regalos que Dios nos da, y Él nos da ese abrelatas para poder disfrutarlo. Sin Cristo puedes tener los millones, puedes tener todo, puedes querer todo, pero no puedes de verdad disfrutarlo como Dios quiere que lo disfrutes. Es una bendición de Dios, no nada más lo que nos da, sino aprender a estar regocijándonos en lo que Él nos da, en lo que sea que Él nos da. Entonces me encanta. Entonces dense cuenta como aquí en este ejemplo el creyente y el no creyente los dos tienen esta lata de duraznos, ¿no? Pero solamente los creyentes pueden de verdad disfrutarlo con muchísimo agradecimiento porque saben que lo están haciendo para gloria del Señor. Eclesiastés es un llamado a un gozo enorme, pero a un gozo que tampoco es como superficial, que no sabe hacer las preguntas difíciles o que tiene miedo de hacer las preguntas difíciles. Es un gozo que considera las cosas y que dice que porque después, porque ha considerado las cosas, puede entonces decir, no voy a caer en desesperación. No voy a caer en desesperación, voy a traer a mis hijos, sentarlos alrededor de la mesa, voy a hacer una comida deliciosa, voy a invitar a mis vecinos y aunque el mundo se esté cayendo, yo voy a darle gracias a Dios por sus bondades y sus misericordias. Voy a disfrutar lo que se va a acabar por la gracia de Dios, porque Él es el que nos da la habilidad de hacerlo. Entonces, bueno, cuando lleguen al famoso capítulo 3, en el que Salomón refleja acerca de cómo hay un tiempo para cada cosa, observen también y mediten en el hecho de que es Dios quien es el que trae esos tiempos a nuestra vida. No la casualidad, no nosotros mismos. Nosotros no escogemos si es tiempo de reír o si es tiempo de llorar, si es tiempo de sembrar o si es tiempo de plantar. Nosotros no nos toca escoger en qué estación estamos. Dios es el que escoge nuestros tiempos y lo que Él escoge para nosotros es perfecto para nosotros. No se nos olvide Job, ¿no? Vamos a leer también entonces Santiago. Santiago esta semana lo vamos a leer el viernes.
Santiago es Santiago, ¿cuál Santiago? No hay varios Santiagos en la Biblia. Lo más posible, que es lo que yo creo, es que el autor de esta epístola es Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Durante el ministerio del Señor, Santiago no creyó en la obra de Cristo. Eso lo vemos en Marcos 3:21. Pero todo cambió después de su resurrección. En 1 Corintios 15:7 lo vemos. Santiago se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén. Lo vemos en Gálatas 1:19 y en Gálatas 2:9. En Hechos 12:17 también. Y de acuerdo a la tradición, él fue el primer obispo de Jerusalén. Entonces, bueno, también estuvo ahí en la reunión ecuménica de Hechos 15 y fue después conocido como Santiago el Justo. Entonces, bueno, él es probablemente el Santiago al que estamos hablando. En Santiago vemos que tenemos que pasar, como nos dice Eclesiastés, el hombre nació como las chispitas del fuego, ¿no? Para problemas, para estar ahí en el fuego. Y en Santiago vemos que tenemos que pasar por pruebas con este propósito. Y también aprendemos cómo responder por esas pruebas. Por eso nos dicen, no se sorprendan cuando pasen por pruebas. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a hacer y anticipar es que cuando venga una prueba decir, no me sorprendo, estaba preparándome, por eso estoy en la palabra hoy, y hoy otra vez, porque vienen pruebas. No me voy a sorprender, voy a estar anclada y cuando lleguen las pruebas voy a estar arraigada en la roca que es Cristo. Noten también en Santiago que cada prueba es del Señor y cada tentación viene de Él. Cada prueba viene del Señor, pero cada tentación viene de adentro de nosotros, nos dice Santiago. Santiago también nos enseña que cada prueba trae consigo una tentación. Ese es un principio enorme, que no me canso de repetirlo en consejería, no me canso de repetirlo. Tenemos un episodio de podcast, por ahí lo pueden buscar en nuestra página, en nuestro canal de YouTube y en fin, en varias cosas de Mujeres de la Palabra, que es prueba o tentación, la diferencia. Es importantísima entenderla para poder vivir una vida de victoria. Pero es importante también entender que cada prueba trae consigo tentaciones. Porque entonces tenemos que aprender a distinguir, esta es una tentación, o no, esta es una prueba y en la prueba estoy siendo tentada. Por ejemplo, si viene una enfermedad a mi vida, esa es una prueba, no es una tentación. Pero mi tentación va a ser quejarme o amargarme o echarle la culpa a tal, o millón de tentaciones que cada quien puede tener ahí. ¿No? Si se dan cuenta, o sea, la prueba viene y todo mundo tenemos que responder de alguna manera a la prueba y a las tentaciones que surgen de la propia concupiscencia que está en nuestros corazones. Entonces, bueno, Job aquí obviamente es tremendo, nos ayuda muchísimo, ¿no? Tenemos que estar listas para identificar las tentaciones que vamos a estar enfrentando en cada prueba. Y las tentaciones vienen muchas veces de adentro de nosotras o a veces directamente del diablo. Tenemos que estar listas para anticipar cómo somos tentadas, cuáles son nuestras tentaciones, estudiar nuestro corazón, ver qué es y preparar nuestro corazón y preparar un plan de salida. Así decir, el fin de semana me invitaron a comer mi familia y ya sé que va a estar la tía Juanita, que siempre es dificilísima y siempre está, ¿no? Así. Entonces ya sé que cuando estoy con ella, mi tentación es contestarle horrible, mi tentación es ser grosera, no sé, estoy haciendo este ejemplo. Entonces, ¿qué dices? Ok, voy a ir a la comida, voy a ver a la tía Juanita, voy a anticipar, preguntarle cómo está, aunque me vaya a decir algo, cuando me diga esto que ya sé que me va a decir y me molesta tanto, voy a respirar y voy a decirle, qué bueno verte, y a lo mejor no algo, o sea, tener un plan de salida. Cada quien tiene que tener un plan de salida que sea
que sea para hacer la paz, para buscar la paz, ¿no? Entonces, y aún a veces huir de esas tentaciones. Dices, ya sé, a lo mejor hay alguna mujer aquí que lucha con la pornografía o lucha con esto. Y dices, ¿sabes qué? No, cada vez que ya sé que cuando estoy en tal situación soy tentada, entonces mejor huyo. O ya sé que cuando voy con tal amiga a café, siempre terminamos chismeando horrible de todo el mundo. Entonces ya mejor o no voy con ella o llegando le digo, oye, ¿sabes qué? Me encanta que nos veamos, por favor, hay que cuidarnos unas a otras, de no estar hablando de todas las otras personas. Ajá. En fin, huyamos, tengamos planes de salida a las tentaciones. Ajá. Memoricemos la palabra, versículos que nos ayuden a pelear contra nuestras propias tentaciones, para mortificar la carne en nosotros. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y esto incluye también la manera en que usamos las palabras, ¿no? Y bueno, muchísimo. En Santiago 4 habla del ser mundano, ¿no? De amor por el mundo. Cuidado, muchísimo que poner atención. Léanla con mucha oración, con mucha meditación y estudien su corazón en cómo la pueden aplicar a su propia vida. Primera de Timoteo es increíble, vamos a hablar más acerca de eso la próxima semana, pero nada más para terminar este webinar quiero mencionar 4 cosas que vale la pena que observen. En el 4, del 1 al 5 de la primera carta a Timoteo es una advertencia, ¿no? Cuidado. Alguien te va a venir a decir que tienes que vivir como si Eclesiastés no fuera verdad. Esto es, te van a decir que todo es vanidad, que todo es viento, que te abstengas de los dones de Dios, que no comas esto, que no comas aquello, que no festejes la Navidad, que no festejes aquello, que no festejes el día de la resurrección. Te van a todo, ¿no? Como no hay manera, o sea, tienes que vivir una vida austeridad máxima, que es otra manera, es otro extremo que la palabra no nos lleva. Número 2, Santiago nos advierte acerca del amor al mundo, y Pablo en 1 de Timoteo nos dice lo contrario, o sea, nos da el antídoto, que es practicar piedad, vivir en piedad. Tenemos que entrenarnos para la piedad, estar inmersos en la palabra para pelear en contra del mundo del cual Santiago nos advierte, y estar de verdad cuidándonos de no entrar caer en enseñanzas falsas. Cuidado de no caer en enseñanzas falsas. Los falsos maestros y las falsas maestras son tremendos, ¿no? Me impacta muchísimo eso. Cómo hay, obviamente que todo esto, ¿no? En línea es tremendo cuántas mujeres falsas maestras y falsas profetas se han levantado. Vuelvo a mencionar algo que he mencionado antes. Este webinar nuestro podcast de Mujeres de la Palabra, no estamos nosotras independientes diciendo, uy, qué buena idea, no. Es algo que nuestros pastores lo conocen que estamos haciendo. Tenemos la bendición de nuestro pastor, del grupo de ancianos, estamos viviendo en sujeción a una iglesia. Obviamente nuestros esposos nos están apoyando, están tras de nosotros, y estos webinars específicamente, que son más estudios específicos de la Biblia, cada semana se los envío a mi pastor, que está detrás de todo este reto de la lectura de la Biblia, la iglesia de Christ Church en Moscow, Idaho. Y cada semana yo le dije, quisiera mandar cada semana mi webinar, porque tengo que tener protección, tenemos que cuidarnos unas a otras de qué explicamos. Entonces, tengan cuidado de quién escuchan. Pertenece a una iglesia local, está bajo autoridad, su vida está siendo... da cuentas de su vida a alguien, porque tú ves luego veo cuentas, ¿no? de Instagram y de YouTube y de mil cosas así, que tienen millones y miles y miles y miles y miles de seguidores y 1000 comentarios de mujeres, estoy hablando, ¿no? Y yo digo, ¿quién será esta mujer? Y nunca, no, o sea, no sabes nada de su iglesia, y muchas de ellas sí lo dicen, o sea, su ministerio es eso, y están independientes, y digo, qué tremendo, ¿no? Tengan cuidado, las animo a que siempre busquen estar seguras de quién está detrás. Nosotros, por ejemplo,
estamos bajo la autoridad. Mi hermana y yo, que las dos somos las que estamos en el podcast Mujeres de la Palabra, estamos debajo de una autoridad. Si nuestro pastor, nuestros ancianos vieran que estamos viviendo en pecado, en un pecado que no nos estamos arrepintiendo, o en rebelión, o si fuéramos chismosas o tuviéramos un mal testimonio dentro de la iglesia o así, pues pondrían un alto, ¿no? Y es una bendición para nosotras primeramente, y también para las que nos escuchan. Entonces, bueno, y entonces tengan cuidado. También en 1 Timoteo vemos esta carta, punto 3, una de las advertencias en contra de los falsos maestros es bien interesante, que es que un falso maestro aquí va a decir, no puedes disfrutar los dones de Dios, no puedes recibirlos ni con agradecimiento ni con contentamiento, sino tienes que rechazar los dones de Dios. Y lo vemos eso ahora, ¿no? Hay todos estos movimientos de justicia social y la teoría de racial, crítica y todo esto de todas estas cosas que dicen que te tienes que arrepentir y pedir perdón de tus privilegios. Eso es una falsa doctrina, porque no los privilegios, los dones, lo que Dios te da a ti, lo que Dios me da a mí, no es algo de lo que nos tenemos que arrepentir, es algo bueno que Dios nos da y lo tenemos que recibir con gratitud, no con condenación. No puedo sentirme culpable porque Dios me dio 4 hijos y a mi amiga, que muere de ganas de ser mamá, no tiene hijos. O sea, no puedo sentirme culpable. Y ella en su aflicción glorifica a Dios, y yo aquí en esto que tengo 4 hijos, tengo que glorificar a Dios. Pero no me puedo sentir culpable. No es antibíblico llegar y pedirle perdón a ella porque yo sí tengo 4 hijos, por ejemplo. Entonces, bueno, mucho cuidado. Y número 4 es no pierdan la conexión entre Eclesiastés, lo que leemos en Eclesiastés, y Santiago 6, del 6 al 10 hasta el 17, ¿no? Que dice que la piedad con contentamiento es de mucha ganancia, y cuánto es que Dios nos da muchísimo para que disfrutemos lo que nos da, ¿no? En fin, 1000 cosas. Ya me pasé otra vez. Es que estos temas de Job y esto han sido más grandes, pero bueno. Vamos a orar para terminar. Una oración basada en Santiago. Padre, en Eclesiastés aprendemos cuánto debemos de aprender a encontrar gozo en esta vida que es vapor, Señor. Y en Santiago tú nos enseñas a encontrar gozo en las pruebas que encontramos, que enfrentamos. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles y que nos des sabiduría en la abundancia y sabiduría en la escasez. Ayúdanos a ser siempre generosos, a caminar fielmente en las pruebas que tú nos has asignado, de una manera en que traiga gloria a tu nombre. Señor, te pedimos que esta semana, a medida que leamos tu palabra y oremos, te pedimos que tu Espíritu Santo fortalezca nuestra fe para que podamos permanecer fieles en las pruebas, Señor, con nuestros ojos bien puestos en Cristo y en la corona que vamos a recibir de su mano. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que Padre de toda misericordia, que nos ayudes a ser hacedoras de la palabra en medio de las pruebas y las tribulaciones, Señor. Ayúdanos a quitar de nosotros todo lo que te estorba, Señor, y a recibir tu palabra con humildad, con un deseo de obedecerla y de confiar en que la palabra nos va a transformar y fortalecer. Líbranos, Señor, de tener una fe sin obras. Líbranos de decir que creemos, pero actuar como si ni siquiera te conociéramos y responder en desobediencia e impaciencia, especialmente en nuestras pruebas. Oh, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser pacientes como Job, a orar fervientemente como Elías. Ayúdanos a recordar que la paciencia y la oración ferviente son necesarias para caminar en fe. Te damos gracias porque en todas nuestras pruebas tú permaneces el mismo misericordioso y compasivo Dios. Te amamos y confiamos en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, 1000 gracias y a la palabra. Sigamos leyendo. Recuerden, el plan lo pueden encontrar en vamosalapalabra.com. 1000 gracias. Muchas bendiciones. A la palabra.